El pasado 1 de octubre del 2024 se le rindió un homenaje a la maestra Victoria Hernández Robles en la escuela primaria Emiliano Zapata con motivo de su jubilación, con motivo de 42 años de servicio. Y pues queremos agradecerle que nos haya concedido su tiempo para platicar con nosotros acerca de toda esa vida de profesión en la que hubo triunfos, logros y pues no sé qué otras cosas nos pudiera contar. Maestra Vicky, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Urbano. Es un gusto estar contigo. Somos compañeros desde la primaria, tenemos antecedentes de amistad y sí, efectivamente, me retiré del servicio el 1 de octubre del 2024. Así es, amigos que siguen mi canal de YouTube, como lo afirmaba aquí la maestra Vicky, coincidimos en varias cosas. Fuimos compañeros en la primaria, en la secundaria. Cuando yo terminé la prepa, me fui 2 años a Coatzacoalcos, Veracruz. Por allá estuve hasta el 1982. Después de ahí me regresé a San Luis. Y justamente cuando yo me vine, llega la maestra Vicky a trabajar, a estrenarse como maestra ahí a unas comunidades que pertenecen a Coatzacoalcos, Veracruz, Nanchital y Mundo Nuevo. Y también en el mismo año, en el 2024, yo en el mes de febrero, Vicky en el mes de octubre, nos jubilamos. Y bueno, maestra Vicky, a mí me gustaría que nos hablaras. Vamos a empezar, por ejemplo, desde tu infancia. ¿Quiénes fueron tus padres? Mi madre se llamó Ramona Robles Ortiz. Mi padre, Aurelio Hernández Reyes. Los dos, pues ya partieron. Ellos son originarios de aquí de El Refugio. Así es. Y luego ya después de ahí, en la primaria, pues los dos estuvimos con la maestra Antonia Ferretis. Fíjate que yo tengo muy bonitos recuerdos de la maestra en el sentido de que pues fue el último año, tengo entendido que fue el último año que estuvo también trabajando, ya se jubiló después de que nos dio clases, pero era una maestra de la vieja guardia, por lo tanto a lo mejor tenía un sistema un tanto rígido comparado con la educación actual, pero ¿cómo aprendimos con ella, Vicky? Sí. ¿Y qué recuerdas tú de la maestra Antonia? Mira, Urbano, una gran maestra. Era una maestra muy estricta, como tú bien lo dices, de la vieja guardia, pero excelente maestra, muy comprometida. Recuerdo que cuando no había clase, la maestra nos llevaba a su casa. Sin sillitas, nos sentaba en el piso ahí en su casa y atravesábamos la plaza. Vivía cerquita de la plaza, aquí en la Centenario, casi esquina con plaza principal. Yo aprendí mucho. Ella me enseñó las primeras letras y fíjate que curiosamente te debo de decir que analizando por qué yo citaba a mis alumnos a la casa a repasar también, me acordaba mucho de la maestra Antonia Ferretis. Presiento que hay algo heredado ahí, porque la verdad, los buenos maestros te marcan para bien. Te marcan para bien, te dejan una verdadera educación, te forman. Estaríamos equivocados si pensáramos que un maestro no te forma. Un maestro te educa y un maestro sí te forma. La escuela es formadora, la escuela es educadora, porque ¿cuántas personas no van a coincidir conmigo de saber que tienen uno o varios maestros que marcaron su vida para bien? Vamos a pasar a lo que es la secundaria y ¿tú recuerdas que algún maestro haya influido en ti en ese nivel o qué recuerdos tienes tú de la secundaria? Curiosamente, estuvimos juntos en la primaria tú y yo. Sí. Y en el mismo grupo de la secundaria estuvimos juntos en la secundaria. Entonces, creo que esa parte lo podemos
platicar con esa confianza. La secundaria fue una etapa para mí muy bonita, me marcó para bien. Yo en la secundaria tengo muy buenos recuerdos, excelentes maestros que había en la secundaria, la mayoría muy buenos maestros, muy comprometidos, pero una de las maestras que siento que más nos apoyó fue la maestra Marisela Quintanilla Calderón, de Ciudad Valles. Muy comprometida la maestra. Yo aprendí bastante de historia con ella. Me gusta mucho la historia y siento que esa generación de ese tiempo era un grupo compacto, un grupo muy bonito, que hasta la fecha pues nos frecuentamos y tenemos ese grupo. Pero para mí la secundaria es trascendente en la vida del adolescente. Es una etapa en que los jóvenes lo necesitan bastante. Necesitan maestros muy comprometidos. Necesitan maestros que entiendan a los jóvenes, porque todos fuimos adolescentes. Y siento que es cuando un maestro te puede ayudar bastante, si te escucha, si te orienta. Y es ahí donde te das cuenta la importancia de un buen maestro. Fíjate que hay muchos, yo creo que podríamos dedicar una plática exclusivamente a la maestra Marisela Quintanilla, porque yo recuerdo tantas anécdotas que bien merecería mencionarlas. Sin embargo, ahorita, por la limitación del tiempo que tenemos, que queremos hablar exclusivamente de lo que es tu jubilación, bueno, yo lo que quiero decir que recuerdo varias cosas. Por ejemplo, eran años de censura, eran años en los que en las noticias nos ocultaban muchas cosas, no había redes sociales, eso era cosa de ciencia ficción. Yo recuerdo que fue la primer maestra que nos habló acerca de los acontecimientos de 1968, la matanza de Tlatelolco, pero ella, no queriéndose comprometer, seguramente nos habló de una manera muy sutil de esa fecha, pero en lo personal a mí me surgió la duda: ¿qué fue lo que pasó en el 1968? Ya después, cuando alguien hablaba de ese tema, a mí me despertaba la curiosidad: ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, hubieron muchos aspectos. ¿Cómo se identificaba la maestra con nosotros? Que convivió en tardeadas, convivió en fiestas, apoyaba a grupos deportivos, en fin, tantas cosas tan bonitas que recordamos de ella. Pero te decía, en otra ocasión mejor lo dedicamos un tema exclusivamente a la maestra Marisela. Perdón, Urbano, mira, agregando un pequeño detalle, yo siento que la maestra hablaba de la realidad social, no maquillaba los temas, hacía una conexión de la realidad, de los temas, nos enseñaba historia, recurriendo al pasado. La historia es pasado, pero la proyectaba al futuro y la conectaba con la realidad social. No nos contaba cuentos. Es verdad que se pueden comprometer, nos podemos comprometer los maestros porque conocemos la dinámica social de nuestro país. Pero quiero que sepas que a mí me sembró la idea de profundizar qué pasó con Tlatelolco 68, 1968, la matanza de estudiantes cuando se iban a realizar las Olimpiadas aquí en México, el 2 de octubre. ¿Y qué crees? Que leí el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. La noche de Tlatelolco. Sientes impotencia, te dan ganas de llorar y te das cuenta que es verdad, la realidad que te presentan los medios de comunicación están muy alejados de la verdadera realidad social. Ahí la importancia de documentarnos, de ser críticos y de no creernos de la primer noticia que nos la dan así nada más. Debemos de aprender a investigar y debemos de aprender a interesarnos para formar una cultura y saber de qué te están hablando y no dejarte llevar por las versiones que te dan. Muy cierto. ¿Cómo ves? Vamos a continuar y
me llama la atención, eh, después de ahí te fuiste a la normal. Platícanos cómo te formó esa escuela y cuál fue esa escuela. ¿Cómo es que te formó? ¿Cómo fue la vida ahí en la institución de la cual egresaste? Mira, Urbano, yo estudié en la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes. Esas escuelas son internados. Era un internado para mujeres. Esas escuelas fue una conquista de la Revolución Mexicana, en donde se le daba clase a jóvenes de escasos recursos. Antiguamente había 16 escuelas para hombres y 16 para mujeres. Precisamente en estos tiempos del 68, en esos tiempos de gobiernos intolerantes, se cerraron 16 escuelas. Y créeme que Cañada Honda me transformó la vida. Si yo te hablara de Cañada Honda, mi conciencia de clase como maestra, el ver por los desvalidos, el comprometerte como maestra y dar todo lo que tienes, el entregar el corazón en la enseñanza, de ahí viene. Yo en Cañada Honda tuve excelentes maestros, que incluso uno de ellos fue mi guía en mi vida. Yo lo miraba y lo admiraba al maestro Fidencio Bernal Navarro, que nos daba filosofía, una eminencia. Estudió en Rusia y tenía una capacidad para enseñarnos temas tan difíciles para comprender la filosofía. Imagínate lo que es filosofía. Y ese maestro me enseñó mucho. Yo, mi formación como maestra estuvo en Cañada Honda, Aguascalientes. Siempre nos dijeron en Cañada Honda que nosotros éramos maestros rurales, que nosotros teníamos que ir donde la patria nos necesitaba, que no quisiéramos llegar con ese pensamiento burgués de querer estar en la ciudad. Dice, eso se gana con derechos. Vayan a donde la patria los necesite. Y hay compañeros que incluso los iban a dejar lanchas a islas para trabajar en islas, solo cada mes iban por ellos. En la selva, avionetas que iban por ellos cada mes para que compraran su mandado, para que cobraran su quincena. La vida del maestro rural que nos forman en esas escuelas te marca porque te enseñan a entregar todo, te enseñan a conectarte con la gente del pueblo. A nosotros nos enseñaron incluso enfermería, nos enseñaban música, nos enseñaron costura, tejido, nos enseñaban a inyectar animales. Nos decían que cuando llegábamos a las comunidades, nosotros éramos todo para la comunidad. Que si querían cantar, vayan por la maestra. Que si querían inyectar al niño porque estaba enfermo, vayan por la maestra, a la casa del maestro ahí en la escuela. Entonces deberíamos de prepararnos de manera integral, una formación integral. Y yo le debo a la escuela de Cañada Honda lo que fui como maestra y lo que soy como persona. Y me creó una conciencia de amar. Yo amo a mi pueblo, me preocupa la gente de escasos recursos, me preocupan los niños que no tienen oportunidades y siento que un maestro es un agente de cambio social. Un maestro en la sociedad, no tienes idea de la labor que debe de tener para que los alumnos tengan éxito. Uno puede contribuir a eso. Y en la escuela de Cañada Honda yo consolidé mi deporte también. Tú sabes que a mí me gustó mucho el deporte. A Cañada Honda le debo haberme terminado de formar como deportista. Tú fuiste testigo que aquí en la secundaria, pues, muchos triunfos, logros que dejamos en la escuela como deportistas. Y la escuela estaba en sus mejores momentos, primeros lugares casi siempre, y en Cañada Honda no fue la excepción. Yo creo que
pues eso, para no meterme en el área de deportes, ¿verdad? En la parte docente, la maestra que hoy soy, nació en Cañada Honda, Aguascalientes. Qué interesante, de veras, el escuchar cómo es que a veces hay instituciones que sirven tanto a la patria y a veces nada más es de buscarle un poquito porque están al alcance de la mano. Yo te digo porque en mi caso yo estudié la carrera de licenciado en Relaciones Industriales en el Instituto Tecnológico de San Luis y también tuve unos maestros muy competentes, muy capaces, algunos maestros que habían hecho maestría en el extranjero y pues en realidad lo que pagábamos podríamos decir, de colegiatura era anual y podríamos decir que era algo simbólico. Lo que salía caro era la asistencia. A veces, pues nosotros teníamos que financiar si en la casa no había recursos para el estudio, pues uno se tenía que autofinanciar y escuelas las hay. Yo creo que a veces lo que hace falta es que si hay fuerza de voluntad para superarse, hay que buscar en dónde están las escuelas a donde uno quiere llegar, ¿no crees? Sí, Urbano, mira, yo siempre he pensado que no solamente los jóvenes, no es solamente la fuerza de voluntad. Terminas por comprender que los jóvenes necesitan orientación. Quienes tuvimos empuje, yo anduve investigando. Ahí en Cañada Honda te daban hospedaje, teníamos un dormitorio, nos daban la comida gratuita porque entrábamos con una beca. Teníamos que aprobar el examen y ser de los primeros. Se presentaban muchas compañeras para formar los grupos y en el tiempo que yo entré se formaron 4 y tuve la fortuna de que me tocara en base a los resultados del examen. Y la mayoría eran jóvenes humildes. La educación fue gratuita y cuando salimos con la plaza. Pero siempre he pensado que no todos los jóvenes tienen oportunidad, Urbano. Se tiene que hacer una labor en las escuelas preparatorias y en las secundarias, orientar a los jóvenes. Donde hay escuelas que son gratuitas, está el colegio militar, donde estudias, está la escuela naval militar. En ese tiempo estaba Celaya, Guanajuato, la de Roque, estaba la Narro de Saltillo, donde estudió el compañero Cabrera, está la de Chapingo, donde es un internado y estudió el compañero de San Diego, están las normales rurales, incluso hay internados en el país para secundarias, para jóvenes de escasos recursos. Yo lo que considero siempre que no todos los jóvenes tienen la orientación y sí es importante que hagamos una labor como maestro y nuestro trabajo no termina en la escuela. El maestro tiene el deber moral de conectarse con el pueblo, de conectarse con los alumnos, de establecer una relación en el que sepas cuál es la situación de cada niño, de cada joven y saber qué necesita y cómo lo puedes ayudar. De acuerdo, maestra Vicky. Y bueno, terminas la carrera de maestra ahí en Cañada Honda, Aguascalientes. ¿Y cuál fue tu experiencia al enfrentarte a la realidad de estar como alumna a después llegar a una comunidad como lo fue Nanchital o Mundo Nuevo, enfrentarte a la realidad? Porque yo que estuve allá veía tanta discrepancia, por ejemplo, el auge petrolero, como es que hay personas que viven, bueno, a mí me tocó en tiempos de la quina, personas que estaban, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en una situación económica muy bien, pero también veías el contraste de las personas que venían de las comunidades, venían indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de Guatemala incluso. Sí, venían de Centroamérica. Sí. De Centroamérica venían a buscar trabajo. Entonces veías contrastante algunas residencias contra algunas comunidades en donde había gente muy humilde que estaba viviendo en cabañitas, por decirlo así. Entonces, ¿cuál fue la realidad al llegar a tener la responsabilidad de estar frente a grupo? Es muy diferente. Cuando te asignan ya un grupo y comienzas como maestro,
A mí, el primer año de servicio, me dieron sexto grado. Y el siguiente año de servicio en Mundo Nuevo, Veracruz, me dieron primer año. Entonces, dos polos opuestos, ¿verdad? Pero la realidad es diferente porque ahí te pone a prueba. Te pone a prueba primero tu vocación como maestro. Segundo, la responsabilidad de organizar tus clases, de conocer el entorno donde estás trabajando, de conocer la situación de cada alumno, de explorar. Mundo Nuevo, Veracruz, era casi el 100% de población flotante, todos, la mayoría de fuera. Yo tuve un alumno de Guatemala incluso, y era donde yo te decía que el maestro lo primero que tiene que buscar es la conexión con el arraigo, conocer la situación del entorno donde está trabajando para que pueda planear y organizarse. Los niños que más necesitan de tu apoyo son los que menos tienen. Los que menos tienen, por la escasez de materiales. A veces los niños no llevan ni lápiz. A veces algunos se van sin desayunar. Algunos con problemas interfamiliares. Y es ahí donde el maestro tiene que tener esa habilidad para conocer las características, el entorno, el medio ambiente de cada niño. Los niños que tienen la fortuna de tener los medios, pues también necesitan. Pero yo siempre me di cuenta que la realidad que cuando llegas es como la realidad de un doctor también. Te das cuenta que la práctica es la que te va a formar principalmente. Las bases teóricas es lo que aprendiste. Pero ahora hay que adecuar todo lo que aprendiste con la realidad social. Ahí es donde te pone a prueba tu habilidad como maestro. ¿Cómo le vas a hacer lo que dijo tal científico o lo que dijo tal pedagogo? ¿Cómo lo vas a adecuar a esa realidad ahora que tú tienes en tus manos? Y yo siento que ahí es donde está la esencia de ser maestro. Saber identificar los niños que solitos caminan porque tienen todo el apoyo familiar. Saber cuáles van a necesitar de tu apoyo. Saber cuáles son los niños más adelantados, cuáles son los que están en el intermedio y saber cuáles son los que se van quedando atrás. Y hay algo muy importante que yo te debo decir, que un maestro principalmente se tiene que preocupar siempre por los más atrasaditos. Siempre. ¿Por qué? Los que tienen todo el apoyo y caminan solos, solitos se van. Pero ¿cómo le vas a hacer para integrar a los que se quedaron atrás? Para que puedan avanzar. Ahí es donde yo siempre he dicho que está la esencia y la vocación de ser maestro. Que te preocupes por los más atrasados, para que no se queden atrás en el grupo. Entonces, fue duro, fue otro clima, otra comida, otro vocabulario, porque allá los veracruzanos son, ¿verdad? Se les oye hasta natural la forma en que ellos se expresan y muy natural. Pero no sabes cuánto quiero yo a Veracruz. Se portaron tan bien conmigo. Me tocó llegar con una familia primero que me llevaron con el inspector para presentarme. Yo era muy joven. Y después me acerqué porque yo estaba hasta Coatzacoalcos y me tenía que levantar muy temprano, desde las 4 de la mañana, para llegar a Mundo Nuevo a tiempo. Y después una compañera que salió de Cañada y le tocó también en la misma zona, me invitó con unas personas y la verdad me trataron como si fuera parte de la familia. Por eso yo a Veracruz lo quiero mucho y tengo muy bonitos recuerdos. Pero sí te puedo reafirmar que lo que aprendes académicamente
te pone a prueba con una realidad social diferente. Es diferente. Sí, y es que, bueno, dímelo a mí que estuve allá 2 años también en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo incluso no había ido nunca a la playa Ah, y allá, por ejemplo, llegas y empiezas a ver los barcos hoy que tanto se habla, ya ves, con las noticias que están saliendo sí, recientemente. Bueno, pues ahí está la terminal marítima de Coatzacoalcos, donde venían barcos, donde venían buques cargueros a llevar combustible para otros países. Yo a mí me tocó trabajar ahí en la terminal marítima de Coatzacoalcos, en el complejo petroquímico de Pajaritos. Entonces es un ambiente completamente diferente al que estamos viviendo aquí. Así como nosotros conocemos de frijolitos, de maíz, pues yo no sé, de los sí, elotes sí. recién cortados, de las elotadas, pues allá así tenemos los mariscos, gente que conoce de camarones, de lo que son realmente camarones de buena calidad, y Sí, mientras que acá frescos. pues es algo que desconocemos quienes vivimos en estos lugares. Y Vicky, bueno, pues yo no sé si tengas que agregar algo más de tu estancia allá en Veracruz, ahí en Coatzacoalcos, o pasamos a la siguiente fase, que es cómo es que llegaste aquí al refugio. Después, ¿qué tuviste que pasar para poder llegar aquí al refugio? Mira, estando en Veracruz, tuve la mala fortuna de trabajar un año y disfrutar a mi mamá, que disfrutara y el fruto de su esfuerzo, y se me fue, estando en Veracruz. Fue muy duro, ese golpe fue durísimo. Este, Estuve todavía 3 años, pero yo sentía ya un poco de desesperación porque mis hermanas estaban chicas. Entonces, para poder llegar aquí, después de 4 años de servicio, sí tuve que apoyarme y venir a ver a San Luis, quien me pudiera ayudar para moverme, para poder estar con mis hermanos aquí en el refugio. Y eso fue lo que me movió para poderme venir, porque la verdad allá te tratan tan bien que, pues si así fuera, te quedas. Pero a mí la necesidad de venirme a apoyar a mis hermanos que se habían quedado, la más chica de 9 años, y eso me hizo hasta desesperarme por estar aquí. Y sí, contando mi situación, me pude llegar al estado y comencé en Ojo de Agua de Solano. Estuve 2 años en Ojo de Agua de Solano y después de ahí en la escuela Lucio Blanco, de aquí del refugio. Y bueno, pues como todos ya saben, terminé mi tiempo de maestra en la escuela donde yo estudié mis primeras letras, que fue la escuela Emiliano Zapata. ¿Y qué nos puedes platicar de ese inter, o pasamos a lo que sí? Pues yo creo que adelante, ¿verdad? Es un resumen más o menos de mi trayecto. Después de que un maestro ya tiene 2 años de servicio, pues tiene derecho a solicitar su cambio. Yo tenía 4 años ya de servicio y me ubicaron y se toma muy en cuenta que estás lejos de donde vas, estás sirviendo y te toman en cuenta en tus derechos para poderte ubicar también. Vicky, ahora vamos a pasar a una de las preguntas que yo siento que es parte importante de esta plática. Algo que yo creo que son contados los maestros que tienen ese privilegio. Algo que ocurrió allá en el año 2013. Tengo entendido que en ese año obtuviste el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano. Es el máximo reconocimiento que se otorga a un maestro, pero para quienes somos ajenos a la profesión magisterial, ¿en qué consiste ese reconocimiento? ¿Qué fue lo que obtuviste? Mira, en ese tiempo nos evaluaban. Había una evaluación en carrera magisterial y el maestro que sacara el puntaje más alto a nivel estado tenía la satisfacción de ir a ver al presidente de México. Y es como los niños cuando vas a la Olimpiada. Los mejores resultados pues se les premia
con la ruta de la independencia y la ruta cultural de ir a saludar al presidente. En el caso mío, sí, en ese tiempo en el examen obtuve un puntaje muy alto, del 99.99% de puntaje, y eso me dio el derecho a asistir. Es un solo maestro el que va de cada estado de la República, de educación primaria. Y me tocó la fortuna de recibir, es el máximo premio que se le da a un maestro a nivel nacional, el premio, el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano. Fui en otras ocasiones a Los Pinos, llevé la delegación de San Luis Potosí de niños triunfadores de la Olimpiada, me tocó llevarlos a México y pues nuevamente a la casa del presidente de México, a la cena y a llevar a los niños a diferentes lugares como un premio. Fui invitada varias veces, pero pues yo también tenía mi compromiso con mis hijas, con mi familia, y no me era posible. Hasta que ya pues el maestro, el jefe de sector me maestraba allá. Y sí, ya mis hijas estaban en la universidad y en el 2018 fue cuando fui nuevamente a ver al presidente. Qué satisfacción, ¿no? O sea, saber que tuviste ese logro, esa satisfacción personal, diría yo. Fíjate que, no sé, se vuelve, uno lo ve como un trabajo, como un deber el ser maestro y el dar todo. Para mí era un compromiso muy grande el que el Estado, tu país te confíe la educación de la sociedad. Yo creo que el ser maestro, como en algunos países, por ejemplo en Holanda, el ser maestro es la carrera más importante de ese país, por encima de un doctor. En la mayoría de los países, el doctor es la carrera socialmente más alta. Y curiosamente, en algunos países es el ser maestro. Para ser maestro se necesitan muchos requisitos. Y qué bien, porque la verdad, el ser maestro implica muchas cosas. Tienes que tener una filosofía de un compromiso, ética, una vocación, una entrega total. Tienes que saber utilizar el tiempo en bien de los niños y saber que lo que hagas en bien o lo que hagas en mal se está proyectando para el futuro. Para mí ser maestro era un compromiso muy grande, muy, muy grande, que requería de tiempo, que requería de planear, que requería de organizar las clases, incluso lo más importante, Urbano, un maestro tiene que tener un sentido humanista muy grande. Si no tienes humanismo, si no tienes valores como maestro, estás en el lugar equivocado. También obtuviste 21 premios al mérito docente que otorga el Estado en varias ocasiones. ¿En qué consiste y recuerdas en qué años fueron? Sí, mira, el premio al mérito docente se le da también al maestro de educación primaria, a un maestro. Se daba cada año a algún maestro que hubiera sobresalido en la parte académica, sobre todo. Yo obtuve en 2 ocasiones, porque es un premio a nivel estado, muy importante. Fueron en 2 ocasiones. Me imagino que quizás te puedas referir a los reconocimientos o diplomas o notas laudatorias que yo tengo. Sí, te reconocen, tengo muchas notas laudatorias, diplomas, reconocimientos, fruto del trabajo. El mérito docente lo recibí en el 2007, el primer premio al mérito docente en el Estado. Y el segundo premio fue en el 2010, el segundo premio al mérito docente. Y en el mismo 2010 recibí también el premio municipal de educación. Tengo entendido que también fuiste secretaria general de la delegación D110 del CENTE. Bueno, pues esta es una comisión
que yo siento que no tienen nada que ver con las labores de enseñanza, sino buscar el beneficio del gremio de tus compañeros. Yo digo porque yo también estuve como delegado sindical y supongo que ha de ser similar. Sí, fui secretaria general de la delegación de maestros de aquí de la zona de nosotros, la zona 30. Y efectivamente la función de un secretario general es defender los derechos de los trabajadores, de los maestros, es apoyarlos en trámites, todo lo que se requiera por la parte del sindicato, tener conexión para poder hacer trámites. Y bueno, pues ya sabrás cuál es mi forma de pensar, siempre defender el derecho del trabajador y por supuesto el compromiso para poder defender tus derechos, pues tienes que cumplir con tus obligaciones laborales para poder hacer valer tus derechos. Yo estuve como secretaria general e incluso por parte del sindicato, que bueno, esa parte casi nunca le he comentado. Tuve la fortuna, Urbano, de ir al primer Congreso Nacional de Educación organizado por el sindicato en 1994. Fueron maestros de todo el país a revisar los libros de texto gratuito. A mí me tocó revisar el libro de formación cívica y ética, de civismo. Era terminar a las 3, 4 de la mañana, toda la noche viendo los contenidos, pero es un privilegio haber ido y tener la fortuna de saber que parte de lo que yo pensé, parte de mi formación, la pude hacer un análisis, pude participar en esas mesas de trabajo, de analizar los libros de texto gratuitos que se daban en mi país. Ese fue el Congreso Nacional de Educación. También pues participé en la selección de básquetbol, con los torneos que organizaba el sindicato. Y bueno, es la parte que conecta al trabajador con la parte sindical y la parte de la Secretaría de Educación, que era la parte patronal, nuestros patrones. Dentro de tu currículum, en 3 ocasiones obtuviste reconocimiento como ciudadano distinguido aquí en la Ferere del Refugio, pero también hay otro aspecto que se me hace bien importante. Bueno, esto ya acá en tu ámbito profesional, que obtuviste primer lugar en la asignatura de matemáticas a nivel nacional en el ciclo 2008-2009. Esto fue en las pruebas de enlace. Los grupos que tenías bajo tu responsabilidad estaban en los primeros lugares a nivel nacional con los puntajes más altos. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Vicky? Mira, Urbano, a veces no lo comentas, pero fíjate que cuando se hacía el examen de enlace, efectivamente, no fue solo una vez que obtuve el puntaje en matemáticas el más alto. Nos mandaban la información, grupo por grupo de todo el país podías ingresar, niño por niño, cómo habían salido, en qué habían salido mal. Y fíjate que la verdad, sin el afán de resaltarlo, era como una meta que yo tenía, que mi grupo estuviera aprobando el 100% el examen de enlace, era como evaluarme si yo estaba cumpliendo con lo que me exige como maestro el país, alumnos preparados académicamente. Y fíjate que ahí están los resultados, incluso pueden ingresar en enlace. Cada que se presentaba enlace, mi grupo estaba en el resultado más alto en la asignatura de matemáticas, de español y de la asignatura que nos ponían. Siempre venía ahí, su grupo tiene el siguiente puntaje y curiosamente era el más alto. Entonces, ese era un parámetro que a mí me permitía saber, mis niños van bien a la secundaria, porque pues tuve todos los grupos de primero a sexto en el trayecto de mi vida laboral, pero llegó un momento en que me dejaron en quinto y sexto
Y bueno, pues eso ya es una asignación de las autoridades, ¿verdad? Poner a los maestros en el grado y las razones. Pero sí, para mí el examen de enlace, el examen de olimpiada, eran muy importantes. Los tomaba tan en serio porque sentía que me estaban evaluando a mí y a mis alumnos. Y tenía que hacer un recuento de si algún alumno me reprobó en olimpiada, porque sí llegó alguno, porque era un examen muy difícil. Creo que los alumnos o mis exalumnos saben que las preguntas eran de un nivel muy elevado. Pero aún así, le faltaban 2, 3 preguntas para aprobar y yo sabía que llevaban el perfil de egreso para la secundaria. Y bueno, los exalumnos, ya ahora que los veo, pues es una satisfacción cuando te dicen que les está yendo muy bien en la secundaria, que les va muy bien. Y sí, el examen de enlace era un parámetro para saber que se estaba cumpliendo el objetivo. Vamos a pasar a, bueno, pues hay tantas cosas que podríamos abordar, pero hay algo que me llama mucho la atención porque yo creo que pocos maestros han alcanzado los logros que tú obtuviste, pero ¿tú crees que contaste con mucha suerte al tener niños muy inteligentes o supiste cómo extraer en cada uno de ellos el potencial que tuviste con que contaban? No, no eran niños escogidos, eso sí, absolutamente no. Y bueno, pues lo saben los padres de los grupos. Cuando se van a inscribir los niños se forman los grupos. No, obviamente no se sabe qué perfil traen del preescolar, ¿verdad? Y así se van los niños hasta llegar a quinto y sexto. Yo lo que te puedo decir, Urbano, es de que los años que yo estuve trabajando como maestra es 100% y no soy la primera persona y lo dicen los grandes pedagogos, Vygotsky, Piaget, etcétera. Todos los niños son muy inteligentes, hermano. Todos. Yo siempre he dicho que los únicos niños que tienen dificultad para aprender son los que tienen alguna discapacidad cerebral. Ni siquiera de lenguaje. Porque una cosa es tener problemas de lenguaje, pero tu pensamiento, tu cerebro funciona al 100. Y yo tuve una niña que no hablaba bien, tenía problemas de lenguaje y se fue a la ruta de la independencia. Ahorita incluso está estudiando arquitectura. Vino en estos días y me dijo su mamá, ¿qué crees? Está estudiando arquitectura. Entonces, yo quisiera partir, qué buena pregunta haces, para que los padres que pudieran ver la entrevista tengan muy claro y que todos los niños son muy inteligentes, Urbano. No es casualidad. Vemos países donde tienen los mejores resultados académicos. Entonces mi pregunta es, ¿tienen puro alumno inteligente? No, todos los alumnos son muy inteligentes. ¿Cómo lo podemos comprobar? Dale a un niño un celular, niños de 2 años, que los padres le sueltan un celular. Y ahorita son niños de 4, de 5 años que ya te lo manejan mejor que uno de los adultos que somos de la vieja guardia. Entonces, ahí están las capacidades. Incluso los padres lo dicen. Yo sé que tú eres inteligente, hijo, eres muy inteligente. Son otras circunstancias, Urbano. Es lo que dejamos de hacer los padres para apoyar a nuestros hijos en la parte académica. Esa falta de apoyo desde preescolar, el formarles el hábito de cumplir con las tareas, leer en la casa un ratito con ellos, explicarles cuando algo no entienden, porque lo que sí es cierto es que unos son más inteligentes que otros. El cociente intelectual no miente, ¿verdad? Las estructuras del pensamiento en un niño son diferentes, dependiendo del entorno donde viven, dependiendo del nivel cultural de sus padres. Hay padres muy humildes, pero que se preocupan mucho porque su hijo repase, lea, lo apoyan en lo que el maestro les pide. Yo creo que
Es lo que dejamos de hacer padres y maestros. Yo puedo reafirmarte y bueno, pues todo el mundo lo sabe, mis grupos no eran escogidos, era el grupo que te toca. Todos los niños son muy inteligentes. Lo que va sucediendo, si no los apoyas en su momento, si no los detectas desde preescolar, empiezan a no traer tareas, empiezan a no desarrollar las habilidades motrices, motoras, todo lo que se les inculca desde pequeños. Y todo eso se va a reflejar en el futuro. Cuando un niño no es apoyado desde los primeros años, se va rezagando académicamente. Al ir cursando grados superiores, el niño se le va dificultando porque el nivel del conocimiento va subiendo. Es más complejo. Si no se le apoyó con las bases, si un niño no se sabe las tablas, ¿cómo te va a comprender las fracciones o una división? Si en su momento, cuando estudió las tablas, no se le apoyó. Si un niño no sabe sumar, no te va a saber sumar fracciones, no te va a saber sacar volumen, área en sexto grado. Entonces, siempre es el rezago académico producto de la ausencia de apoyo de ese niño, tanto del maestro como del padre de familia, porque es una responsabilidad compartida. Yo creo que es bien importante que el padre de familia comprenda que si no se apoya a un niño desde pequeño, se está condenando a un rezago académico muy profundo que después al niño se le va dificultando. Por eso es que a veces la escuela, no me gusta la escuela. No es que no les guste la escuela, es que el niño ya no comprende lo que está viendo, porque hay un vacío académico muy grande en él. Y ahí es donde está la verdadera labor del maestro urbano. Ahí está el tiempo extra de ayudarle un ratito a la hora de recreo, a veces hasta sacrificar a ese niño de educación física porque es el único rato en que puedes prestarle atención personalizada. Sabes que este niño no se sabe las tablas, sabes, las vamos a estudiar tú y yo. Vamos a hacer una división y vas a ver cómo se manejan las tablas. Entonces, si te preocupas por apoyar a esos niños que se van rezagando, los niños lo logran. Los niños lo logran. Te decía que había parámetros que nos permiten a los maestros evaluarnos, como el examen de olimpiada, el examen de enlace, y ahí es donde tú puedes analizar qué te está faltando, qué ajustes tienes que hacer como profesionista, como maestro profesional, qué cambios tienes que hacer. ¿Por qué los niños no te están entendiendo? Es el padre el que no está apoyando, hay que hablar con el papá, hay que hablar con el niño. Es un niño que no tiene apoyo, pues te toca a ti, maestro, ayudarlo. Porque esa es tu labor de maestro. Yo te comenté al principio, la verdadera esencia de ser maestro es ayudar al que se va quedando atrás. Porque el que camina solo, el que quiere ser el bailarín del salón, quiere salir en bailables, es el que quiere participar en los honores a la bandera, es el niño que declama. No estamos educando a un solo niño. Todos tienen habilidades. Hay que buscar cómo llevar a los niños más rezagados a que vayan sanando ese rezago académico. Todos los niños son inteligentes. Y cuando era el examen, por ejemplo, algún examen, sí te arroja muy buenos resultados. Cuando interpretas de manera pedagógica la función de una pregunta en un examen, te puede arrojar una información sumamente importante. Si es un problema matemático, te da la información de saber hasta dónde se está quedando un niño en aquella pregunta. Si era sacar decimales, supo hacer la división, pero no maneja el punto decimal. Dices, no sabe manejar decimales. O sea, un examen no es una calificación material física nada más que no te arroje información. Cada pregunta que tú hagas en un examen tiene que arrojarte una información que te permita evaluar. La pregunta tiene que ser bien elaborada para que el niño te dé una respuesta que te permita saber qué le está faltando o en qué está bien. Tienes que evaluar al grupo
y tienes que evaluar al niño, el avance del grupo y el avance del niño. Y se tiene que evaluar uno como maestro en cada clase, en cada clase. Me salió muy bien la clase, creo que debí de haber explicado primero esto porque los niños no me entendían. ¿O por qué no me entendieron? Empecé mal la clase, ¿qué debí de haber explicado primero? Y yo no concibo una clase si no llevas material. Hay mucho material que para los niños es interesante. Tú sabes que un niño se entretiene con una piedrita. Un niño juega con un animalito, corta una flor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que vas a ver las mezclas, por ejemplo. ¿Cómo te van a entender los alumnos qué es una mezcla si no entienden qué es la palabra mezcla? Y después de ahí, ¿qué son las mezclas heterogéneas, homogéneas? Tenemos que llevar material. Primero, crearle el concepto al niño. ¿Sí? ¿Quiénes tomaron café en la mañana? ¿Qué tenía el café? Azúcar. Llévate tu polvito a la escuela, llévate el café, llévate el agua. Y dile, ¿qué estoy haciendo? Poniéndole el agua, el café. Esta es una mezcla. Dime qué niño no aprende con eso. ¿Qué niño no aprendería? Ya una vez que crees el concepto, a ver, díganme qué otras mezclas hay. A veces se les dificulta, a veces el qué tan rezagado viene o qué tan adelantado viene el grupo. Pues hay que crear desde abajo. Cuando ya el niño trae un antecedente, debes de saber desde dónde partir. Pero si no te entiende nada, tienes que saber desde dónde empezar una clase y cómo le vas a hacer para que te entiendan. Eso es sumamente importante, Urbano. El conocimiento tiene que ser científico, tienes que buscar la manera de hacer llegar y que el niño construya el aprendizaje, pero que comprenda las cosas. Ya cuando el niño le diste varios ejemplos, no, pues que una mezcla es una paleta de hielo, el sabor de la fresa, el azúcar y el agua. Cuando ya te comprenden el concepto, ahora empieza de las partes de lo particular. Ahora, ¿cuál es una mezcla homogénea y cuál es una mezcla heterogénea? Enséñales ahora un ejemplo de una mezcla que es tan sencillo. Son hombres científicos, pero entender que es una mezcla homogénea es algo sencillo cuando se los muestras. Entonces yo creo que el maestro debe de tener muchos recursos para que el niño le entienda. Si yo me pongo a platicarle, las mezclas son esto y esto, ¿de qué me está hablando? No, son niños con los que estamos trabajando y son de diferentes niveles culturales y hay niños rezagados y siempre piensan en el más atrasadito. ¿Cómo les hago llegar ese concepto para que de ahí vamos adelante? Es mucho trabajo, es mucha dedicación, es planeación, es llevar material, es saber utilizar recursos. Ahora hay videos, hay mucho video que te apoyan bastante. Yo tengo grabado y sé que muchos de mis alumnos que puedan ver esta entrevista, se me dificultaba mucho explicarles cómo se elaboran los mapas en sexto grado, que la escala numérica, que la escala gráfica y que las fotos satelitales y que las aéreas. ¿Sabes qué hacía? Les pedía que llevaran una pelota grande y una chiquita y un celular. Y dije, les tengo que crear el concepto. Dice, a ver, vamos a tomarle, esta es la Tierra, vamos a tomarle una foto y estamos ahí abajo en la escuela. Tómele no cabe, maestra, la pelota. Es que la Tierra no cabe porque está muy grande. Y ahí, bueno, tómele la foto. Y los equipos llevaban. Y después les decía, ahora vamos a ver si esa pelota grande, que es nuestro planeta Tierra, la podemos fotografiar, pero nos vamos a subir al techo. Y ahí va yo para el techo, al segundo piso del Emiliano, donde está el mango. Sí. Nos subíamos, les ponía una silla a la niña, se subían todos. Y desde arriba, ay, maestra, la pelota se ve más chiquita. Y aprovechaba la oportunidad, Urbano. Digo, sucede exactamente lo mismo con las fotos cuando captamos nuestro planeta Tierra, hijitos. Entre más alto te subas, más chiquito se va a ver nuestro planeta. A ver, ahora tómenle la foto, ¿se pudo? Sí, maestra.
Le dije, ahora, si le tomaran una foto a todo el refugio, ¿verdad que se fotografía más desde acá arriba? Sí, maestra. Bueno, si te subes en un avión y te vas muy alto, te cabe en la tierra, en la fotografía aérea. Imagínate en una foto satelital. Y sabes una cosa, Urbano, es tan bonito ver cuando vas creando conceptos científicos en los alumnos. Se disfruta tanto que valió la pena el esfuerzo hacerles llegar aquello que considerabas tan complejo para que los alumnos comprendieran. Y todos, donde quiera que estén mis alumnos, que siempre les dije que donde quiera que estuvieran, siempre quería que les fuera bien, ellos se darán cuenta cómo eran las clases en el salón. Siempre eran apoyadas de alguna manera o de otra, trayendo material de su casa, les encargaba videos, lo que fuera, pero siempre hacerles accesible el conocimiento a los niños. Y sabes una cosa, yo batallaba mucho en quinto con ellos. Batallaba. Había unos que no, se va a aprender las tablas. ¿Cuántos días quiere para que se aprendan las tablas? Señora, me va a ayudar. Cuando llegaban a sexto, Urbano, los niños lo saben, me ganaban. Resolvían un problema matemático, maestra, ahí se equivocó. Yo no era la maestra que me enojaba porque un alumno me corregía. Disfrutaba. Cuando ya los alumnos me empezaban a corregir y los veía esa habilidad para analizar, yo decía, ese es mi trabajo, entonces lo voy a disfrutar. Eran como parámetros que yo seguía. Yo sabía que iba a batallar, pero cuando empezaba a ver la luz, a veces sentía que no miraba la luz, me desesperaba. Pero ya para enero, para febrero, empezaba a ver el alumno que yo quería ver, con ese potencial, con esa capacidad. Y ahora, cuando van a la universidad a presentar los exámenes, no sabes cómo se siente, que te dicen, maestra, pasé el examen en la universidad y me acordé de usted, cómo nos enseñó a interpretar una pregunta, abordar un tema, que escenificáramos, que lo planteáramos de manera científica. Y ¿sabe qué, maestra? Me fue muy bien. O sea, eso es lo que cuenta, no es lo material. Esa palabra de agradecimiento del alumno. Y te voy a contar algo que me ha sucedido muchas veces, pero esto sí me dejó impresionada y me viene muchos días, lo anduve disfrutando, porque a veces hay alumnos que te cuesta mucho apoyarlos, mucho. Yo era una maestra estricta, Urbano, pero era estricta deseando que el niño saliera del rezago en que estaba. Ese era mi deseo y sé que muchos alumnos lo entendieron. Y un día andaba en Aurrera, andaba con mi carrito ahí comprando el mandado, cuando veo un joven, una playera negra corriendo detrás de mí. Dice, maestra, maestra. Y lo conocí. ¿Cómo estás? Dice, no, maestra, le quiero dar las gracias, porque si no hubiera sido, si usted me hubiera dejado como yo estaba, yo no hubiera estudiado. Dice, ¿qué cree que estoy estudiando? Le digo, ¿qué estás estudiando? Medicina. Un niño que no traía tareas, Urbano. No traía tareas, no le gustaba hacer nada. Y sí le dije, mijo, esa era la razón por la que yo era estricta contigo. No, maestra, hasta ahora lo reconozco. A veces no la entendíamos, pero ahora reconozco por qué lo hacía usted. Le dije, eso era lo que yo quería de ustedes. Y así como es ese comentario que te llena, que dices, vale la pena hacerlo. Me he encontrado infinidad de alumnos que hoy ya son abogados. Ahorita hay otra niña que acaba de entrar en San Luis. Igual, maestra, me fue muy bien en el examen. Me acordé mucho de usted. ¿Qué me decía que hiciera cuando no le entendía una pregunta? Y si supieran que para mí es muy importante eso. Para mí es muy importante que el niño llegue a la respuesta, soy joven, y sepa por qué le exigías. ¿Por qué le exigías? ¿Por qué le robabas una educación física? ¿Por qué le quitabas el recreo un rato? ¿O todo el recreo? ¿Por qué era? Era para tratar de sacarlo de donde estaba el alumno.
Y ahora me he encontrado algunos, el día del baile de la Feria del Refugio, también me abordó otra niña. Ay, maestra, la quería ver. Ahí en pleno baile fue. Y le digo, pues por eso te regañaba, mija. Eso era lo que yo quería de ti. Y créeme, Urbano, que eso es la satisfacción más grande. Cuando un joven encuentra las razones y los motivos del por qué le llama la atención, como con nuestros padres cuando nos llamaban la atención y te das cuenta el por qué lo hacían. A veces a lo mejor no es la forma, fuimos educados a lo mejor con nuestros maestros, la maestra Antonia eran unos castigos terribles, ¿verdad? Yo afortunadamente nunca me tocaron, que tú no comprendías, a mí me daba terror ver, porque eran unos castigos durísimos. Nosotros éramos nada comparado con aquellos tiempos, pero también cuando eres adulto empiezas a reconocer que pues desafortunadamente son patrones que adquieres de algún lado y que a lo mejor no son los idóneos, pero solo en el fondo te das cuenta que lo haces por apoyarlos y que a veces no encuentras otra forma de hacerlo. Pero para mí, haber sido maestra y haber, yo no dejé nada guardado para mí. Yo siento que di todo y el día que me retiré era el momento. Y así estuviera revisando 3 de la mañana, 2 de la mañana, con observaciones, escribiéndoles, a ti te faltó esto, te falta interpretar, debes de leer un poquito más, por favor, plantea, anota tus registros, haz las operaciones para saber en qué te equivocaste. Es mucho trabajo, Urbano, pero es nuestra obligación. Es deber. Quien elija ser maestro es un trabajo arduo, pero vale la pena, vale la pena. Eso es en cuanto a lo que me preguntas, de que si mis alumnos eran escogidos. Yo creo que los padres de familia que estén en su casa sabrán que eso no fue así. Era un grupo como cualquier otro grupo, pero yo sé que hay muy buenos maestros, muy dedicados. Apóyenlos. Y a quienes nos falte comprometernos, pues hay que usar la conciencia, los valores éticos y comprometernos con la educación, porque nuestro país nos necesita. Nos necesita. Cuando un alumno triunfa, algo hicimos bien. Pero también debemos de reconocer, Urbano, que cuando a un niño o un joven le va mal, algo nos faltó por hacer por él. Pues maestra Vicky, la verdad que es una plática muy educadora para nosotros también. Ojalá y para quienes vean este video les haya parecido tan interesante como lo fue para un servidor. Y yo creo que quedaron muchos puntos pendientes, muchas cosas por aprender, que a veces como padres cometemos errores y a veces se necesita el punto de vista de un maestro que a veces tiene otro punto de vista y nos puede sacar del error. No sé si en otra ocasión nos pudieras hablar de algún otro tema que pudiera ser de interés para la comunidad, ya que yo lo veo desde este punto de vista. Por ahí en algún lugar vi una frase que decía que un pueblo sin cultura está destinado al fracaso, está condenado al fracaso. Entonces yo creo que nosotros, como personas originarias de esta comunidad, queremos que nuestra comunidad triunfe, Vicky. Yo te entiendo, Urbano, y cierro haciéndole una invitación a los padres de familia. Apoyen a sus hijos, amar a un hijo, querer a un hijo, es enseñarles la verdad, es apoyarlos porque te necesitan. El tiempo no regresa y lo que dejemos de hacer en la casa se forman hábitos, el saber cumplir con la tarea. Cuando no los estamos apoyando, los estamos condenando al rezago académico y al fracaso. Y en la escuela se le va a dificultar al niño, se le va a dificultar. Y a los compañeros maestros, pues
vocación y entrega. Mucha entrega y mucha vocación. Pues amigos que nos ven a través de las redes sociales, queremos agradecerles el que hayan estado siguiendo esta grabación, esta publicación. Y pues maestra Vicky, ojalá y no sea ni la primera ni la última vez que hacemos este tipo de trabajos para beneficio de nuestra comunidad. Y de mi parte, pues muchas gracias por habernos cedido tu tiempo para este canal de YouTube. Y para ustedes, amigos, si es que les gustó esta publicación, los invito para que le den like, y si no se han suscrito, para que se suscriban y reciban las notificaciones activando la campanita. Muchas gracias, Vicky. No sé si quisieras agregar algo más ya para retirarnos. Muchas gracias, Urbano, por la invitación. Gracias. Fue un gusto platicar contigo. Te aprecio mucho como compañero de escuela, de primaria, de secundaria. Y pues bueno, atender al llamado que me hiciste, y con mucho gusto. Pues muchas gracias, maestra Victoria Hernández Robles, y a ustedes, amigos, gracias por su atención y hasta la próxima.